Tema 5. Resultados de evaluación, el informe de evaluación. 5.1. Los descubrimientos del informe y recomendaciones. Empezaremos con un índice en el cual veremos una pequeña introducción. Relataremos lo que es un hallazgo o descubrimiento. Veremos cómo dar forma a los descubrimientos, cómo redactar el informe, por qué escribir un informe, cómo se organiza el informe, un resumen ejecutivo, el método empleado y los resultados obtenidos. En este apartado nos encargaremos de ver cuál es la mejor forma para producir un informe final que cubra todas las conclusiones y recomendaciones. ¿Qué es un hallazgo o descubrimiento? Los resultados que obtenemos en una prueba de usabilidad son tablas de datos y listas de cuestiones principalmente. Estos resultados son el fruto de los descubrimientos que obtienen los usuarios al utilizar un producto o servicio. Dichos resultados son el elemento fundamental del informe. ¿Cómo dar forma a los hallazgos? Una vez hechas las pruebas y recopilados los datos, junto con tu equipo puedes analizar dichos resultados, viendo qué problemas han podido tener los usuarios. Después de haber recopilado toda la información y haber hecho los descubrimientos, puedes provocar el asombro en otros usuarios. Los resultados se expresan a menudo con la forma de un título o declaraciones de una sola frase, que encapsulan la esencia de la cuestión de usabilidad. Comience documentando su estudio de usabilidad con un informe final por capas. Podemos realizar el siguiente esquema para realizar nuestro informe. En primer lugar, escribimos los hallazgos, después ampliamos la discusión de cada uno de los hallazgos por escrito, citando participantes e ilustraciones, como pueden ser capturas de pantalla. En tercer lugar, volvemos al comienzo de la sección de resultados del informe para escribir una sección nueva que describa los hallazgos globales y las conclusiones generales. Y en cuarto lugar, ordenar a través de los hallazgos y agruparlos de alguna manera que tengan sentido, como por ejemplo, por tarea, según el problema de investigación, en función de la sección del producto o según se organice el equipo. A su vez, dentro de cada grupo de hallazgos, puedes pensar en ordenarlo de cualquiera de estas formas posibles. Local versus global, un problema aislado frente a un problema más general, las repercusiones que tendrán para los usuarios, como pérdida de datos, tiempo empleado, la frecuencia, la capacidad para trabajar juntos o no, en qué parte del producto se produjo el problema, según la tarea, según la visibilidad. Un claro ejemplo es el que se produce 2 semanas después, por ejemplo, a causa de que hiciste algo de que no te diste cuenta. Según el coste de arreglar, según el nivel de compromiso para el usuario. Puedes encontrar que una combinación de estas ideas y otras funcionan bien para cualquier prueba dada. Le recomendamos enfocar sus primeros esfuerzos en una simple enumeración de los hallazgos. Redacción del informe. El proceso de presentación de informes es un área que puede beneficiarse del diseño centrado en el usuario y del conocimiento de los principios de usabilidad. El conjunto es a menudo más que la suma de las partes y no siempre es obvio que el componente es el responsable de los problemas. Por lo tanto, es fundamental, llegados a este punto, hablar con un experto en psicología cognitiva, ingeniería de factores humanos o de la interacción persona-ordenador. Mientras que la recopilación de datos debe ocurrir inmediatamente después de la prueba, le aconsejamos lo contrario para informar de los resultados. Por lo tanto, antes de informar de los resultados y sacar conclusiones, intenta alejarte del proyecto por unos días. Trabaja en cualquier otra cosa y ni siquiera pienses en él. Por supuesto, si se te ocurre una gran idea, anótala, pero después sigue con lo que estabas haciendo. Este parón de tiempo puede ayudarte a ser más creativo y abordar los problemas desde una nueva perspectiva. Con esto evitarás sobresaturarte psicológicamente. Es típico que en la mayoría de entornos de desarrollo el equipo que se encargará de ello comience a revisar el producto antes de que se distribuya el informe de la prueba final. Sin embargo, esto no es excusa para no crear un informe o hacer algún resumen de su contenido. Siempre tenemos que crear un informe, aunque sea breve, incluso si sus recomendaciones son después de los hechos. El informe será el único registro histórico de lo que ocurrió. Si acabas de comenzar el estudio de usabilidad, el informe te servirá de referencia para pruebas posteriores. Ofrece a tu equipo lo que necesita y nada más. Por lo tanto, deseas servir a varios propósitos con la elaboración de un informe. En primer lugar, aportar conclusiones del documento, recomendaciones y acuerdos, grabar lo que pasó en el estudio y cuáles fueron tus metas y objetivos, explorar las cuestiones metodológicas o reproducciones del protocolo que pueden haber influido en los resultados, orientar a los diseñadores y desarrolladores acerca de cómo remediar los problemas del diseño e informar a la gestión de los aspectos más destacados relacionados con las preocupaciones o cuestiones tratadas. Crea un informe que sea accesible, portátil y comprensible por sí solo. Si piensa que su equipo de trabajo no leerá el informe completo, haz un pequeño resumen con los 10 mejores apartados del mismo. Presente el informe con una serie de diapositivas, en el blog de la compañía o incluso por correo electrónico, y de esa forma mejorará la situación. Conozca a su público, sea creativo, pero consciente de cómo será recibido el informe, revisado y cómo reaccionarán al leerlo.
¿Por qué escribir un informe? La calidad del informe y la forma en que se ve será un reflejo directo de cómo tú lo enfoques. No debes enfocarlo como un informe demasiado técnico y poco interesante, ni que éste sea aburrido ni difícil de utilizar. Al escribir el informe, hágalo como si estuviera básicamente contando una historia y asegúrese de que todas las secciones del informe se refieren a la misma historia. Si construyes el informe así, es más fácil que secciones dispares tengan sentido y se apoyen mutuamente. Organizar el informe. Debe haber una lógica triple con el informe, es decir, el informe debe tener un comienzo, por qué hiciste la prueba y cómo lo preparaste, una parte intermedia, qué pasó durante la prueba, y una parte final, la forma, las implicaciones de lo ocurrido, es decir, lo que se recomienda hacer acerca de lo que pasó. El elemento crítico de un informe es la facilidad de uso, no la brevedad. El consenso general entre los profesionales de la usabilidad es obtener un informe escrito formal que tenga aproximadamente entre 20 y 25 páginas. El formato común de la industria CIF, formato informe que forma parte de la ISO estándar 25062, es un formato de informe que nos sirve de esquema general para todas las situaciones en las que nuestros lectores están trabajando en pruebas exploratorias. Resumen ejecutivo. Esta sección deberá contener un breve resumen de la logística de la prueba, principales recomendaciones y conclusiones, así como la investigación adicional que se requiera. No escriba más de una página si es posible. Puedes crear una tabla de las preguntas de la investigación a la izquierda, con una o dos frases respuestas a la derecha, que describen los aspectos más destacados de los resultados. Método. En esta sección describiremos la naturaleza de la investigación, la forma en que se creó, las características de los participantes y los métodos de recopilación de datos utilizados. Como habías tomado nota de todo, ahora no vas a tener ningún problema para documentar. Resultados. En este paso debes documentar los resultados cuantitativos, por ejemplo, la finalización de tareas, errores, calificaciones, etc. Los resúmenes cualitativos. Son preguntas de forma libre, tipos de errores y similares. No necesitas incluir los datos en bruto, aunque se podrían colocar en un apéndice. Basta con mencionar en el informe el nombre de la persona que posea los datos originales y las grabaciones, y así como la ubicación donde se almacena dicha información. Muchas gracias por escucharme, por vuestra atención, gracias al profesor y a los compañeros, y le cedo la palabra a mi compañero Quique, que seguirá con el siguiente apartado del tema. Muchas gracias.